Capítulo 7, el trato, fin del arco 1, el tiempo no es algo que afecte a los dioses, para ellos algo que pasó hace una semana, para el mundo shinobi ya habrán pasado bastantes años. Ikari sabía bien esto, los eventos con Gram y los soldados de Hell se sentían tan recientes para los dioses, pero si vez el mundo de los mortales había ocurrido demasiado. Hashirama en su bondad e inocencia quiso incluir a las demás naciones nacientes, la aldea de Sunagakure ubicada en el país del viento, Kirigakure ubicada en el país del agua, Kumogakure ubicada en el país del rayo y finalmente Iwagakure ubicada en el país de la roca. Las potencias de las naciones elementales estaban en sus primeros pasos y por lo tanto Hashirama quiso unir al mundo shinobi para coexistir en paz, pero el dios de los shinobis no. Esperaba que las ambiciones de los Kages y los señores feudales de cada nación fuera tan grande y no se conformarán con la ofrenda de paz proveída por el Senju. Una guerra estalló incluso más grande que la época de los clanes en guerra porque esta involucraba a casi todo el mundo shinobi y Konoha estuvo en medio de todo esto. Ikari sintió un nudo en el estómago al ver la muerte del primer Hokage. Sintió empatía por el Senju, a pesar de eso su hermano menor Tobirama lideró la aldea de Konoha a la victoria, provocando una era de paz muy importante pero realmente corta. Importante porque gracias a la guía del Senju menor, se iniciaron los fundamentos del progreso no solo para Konoha sino para el resto del mundo, las ideas del segundo Hokage fueron fundamentales para el mundo de los shinobis. Ya que Tobirama provocó la creación del mejor sistema shinobi, los rangos shinobis, iniciando con el rango más bajo que era Genin, seguido por los Chunin, y por último los Jounin, pero no se detuvo ahí, incluso inventó un grupo selecto de los mejores shinobis de su aldea conocidos como los Anbu. ¿Y de qué manera podía proveer más de estos shinobis? La respuesta fue fácil, creando un sistema de educación que cultivara la lealtad y las habilidades de sus ciudadanos. La Academia Ninja nació después de esto, también la policía militar entre otras cosas, además de su latente y creciente alianza con la aldea del Remolino o mejor conocida Uzugakure, de donde su cuñada era originaria. A pesar de todas las contribuciones de Tobirama para mejorar su aldea y por consecuencia el resto de las aldeas del mundo, eso no pudo evitar que la segunda guerra shinobi llegara y como su hermano anteriormente el Senju menor lideró a su pueblo a la guerra, lamentablemente esto lo llevaría a una prematura muerte a manos del ejército de Kumo. Dejando así a Hiruzen Sarutobi como su sucesor siendo escogido en el mismo campo de batalla. Ikari frunció el ceño ante esto, tanta muerte, tanta destrucción y ¿para qué? ¿Para probar un punto? En momentos como esto no entendía la razón por la que su madre amaba tanto a estos seres. Aún así Ikari siguió observando los últimos desarrollos en el mundo humano, sintiendo un poco de impotencia ante la muerte de tantas personas inocentes, en la que sería la guerra más larga que la humanidad había experimentado. Tanta que los alumnos del tercer Hokage participarían en este conflicto. Tsunade Senju, la nieta del primer Hokage, Orochimaru, un huérfano de guerra que a Ikari no le gustaba mucho su presencia en este mundo, él sería importante para el mundo shinobi, pero no de la manera correcta, todo lo contrario de su último compañero de equipo, a este Ikari lo había estado siguiendo de cerca por algún tiempo ya. El único humano que se había puesto en contacto con el clan de los sapos, su nombre era Jiraiya, un ninja que al principio no parecía la gran cosa, pero gracias a ese encuentro con el dicho clan se convirtió en uno de los más poderosos. Algo había sorprendido a Ikari mientras observaba los eventos pasar, una gota cayó en su esfera de cristal, creando una ola. Esto significaba que la historia había cambiado una vez más. La diosa del tiempo y el destino entrecerró los ojos y volvió a enfocar su mirada en su esfera de cristal y cuando lo hizo su expresión se volvió sombría. Los eventos habían cambiado ligeramente, pero de una manera que a su padre no le gustaría en lo más mínimo puesto que involucraba al clan de Arashi, el clan que él bendijo, el clan Uzumaki. Ikari se puso de pie de su posición de rodillas y salió a toda marcha de la habitación directo a la oficina de su padre. Eres un gran chico, Fenrir, me alegra tanto de tenerte conmigo de nuevo. Atreus estaba en el puente que dividía los aposentos de Ikari y los de Shinigami en el castillo, ya que Fenrir había pasado esa mañana jugando con las mascotas del dios de la muerte. Afortunadamente el lobo se estaba adaptando bien a su nuevo ambiente y nueva vida literalmente hablando. Aunque algo le llamó la atención a Atreus, ya que Fenrir gimió un poco y al ver los grandes ojos del lobo, Loki notó que miraba a otro lado, al seguir la mirada notó que en el puente superior estaba Ikari, la cual parecía preocupada y con mucha prisa. ¿Qué crees que esté pasando, amigo? El lobo resopló un poco y Loki hizo una mueca. No tengo idea, pero por el rostro de Ikari no es nada bueno.
Justo al terminar esa frase el dios nórdico decidió seguir a su amiga y averiguar qué la tenía tan angustiada. Atreus no se demoró en alcanzar a Ikari. «Ey, espera, ¿qué ocurre?» La diosa ignoró el llamado del pelinegro y siguió caminando. «Ikari, no me ignores, porque tienes tanta prisa». Loki trotó hasta quedar hombro con Ikari, la cual siguió caminando al mismo ritmo. «Tengo algo importante que decirle a padre, y no puedo perder el tiempo jugando contigo». Atreus entrecerró los ojos algo molesto por ese comentario. «Ey, no sé de dónde vino eso, pero tú sabes tan bien como yo que le tengo un gran respeto a tu padre y a ti. Gracias a ustedes tengo un hogar y si hay algo en lo que pueda ayudarlo haré». Ikari se detuvo y Loki ladeó la cabeza al fijar su mirada en los ojos violetas de la diosa, los cuales se miraban más triste de lo usual. El dios nórdico parpadeó al ver cómo lágrimas se acumulaban en los ojos de Ikari y cuando estaba a punto de hablar todo alrededor comenzó a oscurecerse. Las nubes de tormenta habían aparecido de repente, y el cielo del reino retumbaba con los truenos y rayos que comenzaron a salir aleatoriamente. «¿O no ya lo sabe?», Ikari dijo con pánico y ahora sí comenzó a correr con ganas dejando a un Atreus perplejo ya que Loki se había quedado observando cómo la lluvia comenzaba a caer realmente fuerte hasta que notó el movimiento súbito de la diosa. «Oye, espera, ¿qué está pasando?». Loki reaccionó y salió corriendo detrás de la diosa del tiempo. Ambos jóvenes dioses abrieron las puertas del salón de Shinigami, donde las múltiples extensiones de Shinigami corrían frenéticas por todos lados, y la pareja se miraron entre sí al notar que todas las extensiones estaban en pánico. «Tengo que encontrar a padre», Ikari comenzó a avanzar entre la multitud de duplicados y las almas que estaban esperando su juicio. Loki no perdió tiempo y siguió a su amiga, aunque en medio camino tropezó con alguien. «Disculpa», Atreus miró a la pobre alma que esperaba su descanso eterno y abrió los ojos al notar que era solo un niño de no más de 8 años, y sus características eran muy particulares, pelo rojo como la sangre y sus ojos eran de color púrpura. Loki parpadeó y miró a su alrededor, su expresión fue de sorpresa al notar que la mayoría de las almas en la sala tenían las mismas características, y otras cuantas tenían bandas para la cabeza. De 3 de las grandes naciones, esas almas eran separadas en diferentes líneas por las extensiones de Shinigami, pero los shinobis de Kumo, Kiri e Iwa eran tratados con hostilidad por dichas extensiones, maltratando a los shinobis e incluso empujándolo a las líneas correspondientes. Loki guió a la pequeña alma perdida a su lugar correspondiente, mientras que a su alrededor reinaba el caos a su alrededor, más y más almas llegaba por segundos, eran tratadas de la misma manera que las anteriores. Shinigami mostrando su rostro más severo a los shinobis con las bandas de las 3 aldeas mencionadas y tratando con cuidado a los pelirrojos. Finalmente Loki alcanzó a Ikari, el rostro de preocupación de la diosa del tiempo desconcertó a Atreus mientras ambos observaban a un Shinigami que caminaba de un lado a otro, pareciendo una bestia salvaje enjaulada, y tanto el clima afuera como el ambiente en la habitación eran realmente terribles. «Lamento no haber podido llegar antes, padre, no pude ver esto hasta que estaba sucediendo, no sé por qué pasó esto», dijo Ikari hablando como si fuera una niña pequeña que había visto algo muy malo y tenía miedo de las consecuencias de decirle a su padre. Dicho padre se detuvo en su lugar, dejando todo en silencio ya que incluso las almas que estaban haciendo mucho escándalo al llegar se quedaron callados al sentir el poder y la rabia silenciosa que provenía del rey de los dioses. «Esto no es tu culpa, mi querida niña», la voz tranquila del dios de la muerte hizo estremecer a las almas mortales de los shinobis. «Fue mi culpa, tanto Loki como Ikari alzaron una ceja por ese comentario. «Fue culpa mía por creer que la humanidad podría llevarse bien, fui un ilusos al subestimar la influencia de Hasin en estos mortales». Los ojos amarillos usuales del dios de la muerte fueron reemplazados por unos totalmente oscuros, reflejándose cada una de sus extensiones que cuidaban de las almas de los shinobis. «Les di un regalo, algo que tu madre quería, una manera de buscar la paz». A través de ellos Shinigami señaló a los pelirrojos del otro lado de la habitación, los cuales no parecían afectados en lo más mínimo por la presencia del dios de la muerte y la justicia. Luego cada una de las extensiones encararon a los shinobis haciendo que cada uno de ellos se arrodillaran por el miedo. ¿Y todo para qué? Para obtener unos simples pergaminos viejos que yo podría haberles dado si lo pedían. Un fuerte gruñido salió de la garganta de Shinigami. «Qué pérdida de esfuerzo, de vidas. Todo por una guerra sin sentido». La voz del dios fue tan fuerte que hizo temblar todo su reino. «Debería acabar con cada uno de ustedes». Shinigami aumentó su tamaño y una fuerte ventisca que estaba a punto de convertirse en un tornado azotando el lugar y enfocado en las almas malditas que habían hecho
enojar al rey de los dioses. Las guardianes del inframundo aparecieron de la nada alrededor de las miles de almas que osaron hacer enojar al dios de la muerte. Los seres tenían alas de murciélagos, cuerpos de mujeres con rostros hermosos, pero con colmillos afilados, y sus túnicas estaban desgarradas, su tono de piel era azul y en ese momento sus ojos eran de rojo sangre. Algunas intentaron tomar algunas almas, pero Shinigami les impide hacerlo, puesto la mano derecha del dios aterrizó en su arma, su daga, Basure, que era capaz de borrar de esa existencia hasta el más poderoso dios. Ikari miraba entre su padre y las almas condenadas, y cuando Shinigami mostró parte de la daga, Ikari no pudo más y se puso en medio de su padre y las almas. Padre, no, esto no es justicia, esta es tu ira hablando. Tú no actúas de esta manera. Los rayos y truenos se intensificaron, incluso cayendo en el castillo, parte de él se desplomó al suelo. Ikari, ellos merecen un castigo ejemplar, osaron faltarme al respeto, y ahora Uzugakure está destruida. La lluvia caía con mucho más fuerza alrededor del castillo. Entiendo bien, padre, pero esto es lo que madre quisiera. Shinigami abrió los ojos ante eso. Madre sabía que este tipo de cosas pudieran pasar y habían pasado antes. ¿Acaso olvidaste lo que ocurrió en los tiempos antiguos? Antes de Kaguya, Loki alzó una ceja ante ese nombre. Pocas veces se mencionaba, pero cada vez que lo hacían el dios nórdico sentía un malestar en el estómago. Padre, lo sé, es doloroso, puesto le diste todo a este clan. Ikari miró con lástima a las pobres almas que miraban con seriedad todo lo que acontecía. Pero esto no los regresará al vida, ni tampoco evitará que pase de nuevo. Loki alzó una ceja, porque él pensaba que ambos dioses podrían hacer algo para solucionar este conflicto, así como lo hicieron con Gram y los soldados de Hel hace tiempo. ¿Me estás diciendo que esto es un evento irrevocable? Ikari miró sus pies por un momento y jugaba con sus dedos, seguido asintiendo suavemente. Al ver eso, Shinigami se quedó quieto, provocando que todo quedara en silencio. La lluvia se detuvo, las nubes, aunque estaba en su lugar, dejaron de producir rayos y truenos, también la lluvia se detuvo. Shinigami de repente regresó a sus facciones normales mientras se encogía. Entonces no hay nada que hacer, esto es lo que el destino dicta. Ikari se acercó y acarició la mejilla de su padre. Lo siento mucho, no hay nada que pueda hacer. Shinigami tomó la mano de su hija y dio una melancólica sonrisa. No es tu culpa, hay cosas que incluso tú no puedes hacer. Ikari derramó una lágrima al escuchar el dolor en las palabras de su padre. Pero aún así, esta ofensa no será pasada por alto. Las almas aún arrodilladas temblaron mientras el dios de la muerte avanzaba hacia ellos con una sonrisa sádica. ¿Cuántos de ustedes perecieron ante una sola aldea? Me alegra saber que por lo menos 3 de las grandes aldeas juntas no pudieron con Uzu. Son patéticos. Shinigami se burló de los caídos. Los rostros de las almas de los shinobis pasaron de vergüenza a un miedo total, al escuchar las siguientes palabras del dios. Pero ese no es castigo suficiente. Yo soy Shinigami, dios de la justicia y de la muerte, y ahora sufrirán mi ira. La voz retumbante del rey de los dioses encadenó una serie de relámpagos mientras este comenzaba a hacer sellos de manos. Fiat justitia, et pereat mundus, que se haga justicia, aunque perezca el mundo. Con esa frase retumbante, un rayo mucho más amplio que el resto cayó directo en las almas caídas de los shinobis, provocándoles un gran dolor, y se demostraba por sus gritos de agonía, puesto de a partir de ahora, esos rostros de dolor y agonía estarían marcados permanentemente en su nuevo lugar de descanso eterno. Todos los shinobis caídos esa terrible noche de la invasión de Uzu ahora adornarían las puertas del castillo de Shinigami por toda la eternidad. Pero eso no fue todo, ya que en el mundo humano los supervivientes de dicha masacre sufrirían un destino aún peor. La marca de la bestia fue colocada en cada uno de los hombres y mujeres que regresaron a sus respectivas aldeas como héroes, para que al paso del tiempo sucumbieran a su animal interior, volviéndolo unos seres primitivos, que solo pensaban en comer, follar y satisfacer una sed que nunca acabaría. La maldición de Shinigami convirtió a esos héroes de guerra en poco menos que animales. Y de esa manera fueron tratados por los pueblos que una vez llamaron hogar y fueron considerados héroes. En Kiri, como es su costumbre, usaron a los supervivientes como pruebas para sus nuevos shinobis, mientras que en Iwa los encerraron en las catacumbas debajo de la tierra, donde permanecerían rondando por los túneles subterráneos hasta que su vida se extinguirá. Y por último, en Kumo, como marcaba la tradición, fueron sacrificados al hacerlos saltar por los riscos más altos de la Tierra del Rayo. La ira de Shinigami se había saciado, pero algo cambió en el dios de la muerte ese día. Loki presenció esto con seriedad, con una sensación de miedo y respeto renovado al dios de la muerte.
Una vez esto hecho, las almas de los Uzumakis caídos fueron procesados y llevados al Tenkai. Aunque de la nada unos cuantos aplausos lentos comenzaron a resonar en el amplio salón, y el ambiente se puso aún más pesado incluso cuando Shinigami amenazó a las almas de los shinobis con basure. Bravo, bravo, veo que los milenios aún no apagan esa furia divina querido padre, esa voz causa diferentes reacciones en los presentes. Ikari sintió un escalofrío mientras un sudor frío recorrió su rostro. Shinigami entrecerró los ojos, su rostro mostraba una furia contenida y nuevamente llevó su mano por instinto al mango de basure. Por último Loki alzó una ceja al ver al recién llegado. Este ser era tan diferente a lo que el dios nórdico había visto en todas sus aventuras anteriores. Para empezar, la criatura parecía estarse arrastrando como una serpiente. Notó que sus piernas eran pequeñas y flácidas, así que se movía con sus brazos. Su cuerpo estaba completamente cubierto por una túnica roída de color roja sangre. Su detalle más distintivo era una máscara dorada que cubría todo su rostro, y por alguna extraña razón reflejaba el rostro de Shinigami, pero esta tenía una sonrisa sádica. Izanagi, dios del engaño y la envidia, había llegado al hogar de su padre y su hermana menor. Tú. ¿Qué estás haciendo aquí? La sonrisa del reflejo del dios de la muerte en el casco se convirtió en una media sonrisa. Mientras Loki miraba de reojo a Ikari, la cual tenía un rostro de puro terror al ver al tal Izanagi. ¿No es obvio? Vine a ver cómo estaban. Después de todo me enteré de su pequeña aventura en el mundo de esos ninjas hace poco. Después la cabeza del dios de la envidia reflejó el rostro de Atreus, que tenía una expresión engreída. Y veo que los rumores son ciertos, un dios invasor de otro reino. Izanagi dio un fuerte aplauso, ganándose que Loki entrecerrara los ojos. También noté que no perdiste tiempo en traer tus problemas aquí. ¿Cuál era tu nombre? El dios nórdico se mantuvo firme ante la mirada de su reflejo. Soy Atreus de Asgard. Atreus. Atreus, eso no suena bien. Según lo que escuché tenías otro nombre, ¿no es así? Atreus frunció el ceño mientras el reflejo de su rostro ponía una sonrisa burlona. Ah, es verdad, es Loki, el dios de las mentiras. Ahora el rostro reflejado puso una expresión de enojo. O mejor dicho, el dios invasor. Ya basta, Izanagi, ¿qué es lo que realmente quieres aquí? El reflejo en la máscara dorada volvió a convertirse en el rostro de su padre con la misma sonrisa soberbia. ¿No es obvio? Ustedes dos, el dios de la envidia señaló tanto a su padre como a su hermana, infringieron las reglas puestas por ti mismo, querido padre. Shinigami entrecerró los ojos. Eso es una calumnia. Por fin Ikari había salido de su lapsus de terror y confrontó a su hermano mayor. Nosotros ayudamos al mundo ninja puesto. Estaban en peligro de un evento que estaba fuera de su control. El reflejo de la máscara dorada ahora reflejaba la versión de cabello negro de la diosa del destino con esa sonrisa sádica. Un peligro que tu nuevo amiguito aquí causó al llegar a nuestros dominios. Ikari se encogió un poco al sentir que estas palabras dichas por su hermano se sentían como un susurro justo en su nuca, provocando el estremecimiento de la diosa femenina. Eso no es todo, ustedes dos usaron su poder para retroceder el tiempo en el mundo ninja, y sabes lo que eso significa, ¿no es así, querido padre? Shinigami dio un paso a su hijo mayor. ¿No te atreves? El reflejo de Shinigami sonrió de manera burlona nuevamente, mientras Izanagi alzaba los brazos y decía así que invocó un juicio. La voz de Izanagi hizo estremecer los cimientos del castillo de Shinigami, pero no fue lo único que ocurrió por esa proclamación. Ya que de la nada un círculo de llamas negras brotó a un lado del dios enmascarado. Las potentes llamas estaban abrasando todo lo que estaba a su alrededor, hasta que se comenzaron a unir en una voluptuosa figura, dándole forma a una mujer extremadamente bella, de curvilíneo cuerpo, vestida con un ceñido kimono de color amarillo con rebordes blancos que dejaba asomar su pierna de tostada piel por una apertura en la falda. Su rostro mostraba un pelo negro y largo con el flequillo abierto, todo el compuesto por llamas que nunca se apagaban, llamas que permitía usar a sus elegidos a voluntad, unos labios carnosos de un profundo rojo y unos ojos del mismo color con la pupila de un negro insondable. Amaterasu, diosa del sol y de la pasión, había llegado a la llamada de su adorado hermano mayor. Por consecuencia, si ella había llegado, su melliza no debía de estar muy lejos. A la espalda de Atreus se comenzó a acumular una extraña bruma plateada, espesa de repente formando una suave y delicada mano, la cual acarició la barbilla del dios extranjero, después la bruma que se deslizó con elegancia entre los muebles del lugar para formar otra figura. Esta, a diferencia de sus hermanas, no tenía unos atributos tan marcados, pero realmente no le eran necesarios.
A su extremadamente elegante kimono negro con rebordes dorados se unía un rostro mucho más hermoso que el de sus hermanas, uno de rasgos delicados, con un brillante y largo cabello blanco que parecía ir desapareciendo en bruma a medida de que se acercaba al final de la cintura, y unos profundos ojos ámbar, más expresivos incluso que los de Ikari. Y esos ojos se clavaron plenamente en el dios nórdico, el cual se estremeció un poco por lo que daba a entender la mujer con esa mirada. Se trataba de Tsukuyomi, diosa de las ilusiones y de la luna. Por último, un enorme rayo sacudió los alrededores y en medio de la sala con una rodilla. En el suelo apareció una figura, la cual era masculina, sus enormes brazos parecían capaces de destrozar con facilidad a cualquier oponente que se le pusiera enfrente, su armadura de guerra era de un rojo desgastado, y como Loki podía notar había visto innumerables batallas por el daño que tenía dicha armadura. A su costado portaba dos katanas, y a su espalda un arco entre dos inmensas alas de plumas negras. Su rostro presentaba una nariz prominente y un gesto adusto, con múltiples cicatrices de batalla, representando la personificación en carne y hueso de la legendaria armadura espectral que el gran Madara Uchiha había mostrado en su última pelea. El cabello del individuo era puntiagudo y de color negro como la ceniza, y cuando el individuo alzó la mirada notaron esos ojos naranjas, como el fuego de la guerra posarse en el dios nórdico. Aunque se impresionó un poco al notar que el extranjero no parecía intimidado en lo más mínimo. A pesar de eso, Susanoo, dios de la guerra y de las tormentas, había llegado. A Loki no le gustaba esto, ver a los hermanos de Ikari en esta situación era inesperado, además de notar que el dios del engaño sabía más de lo que aparentaba. ¿Cómo te atreves?, gritó Shinigami encarando a su hijo mayor, el cual reflejaba su rostro con una sonrisa soberbia. No me culpes a mí, tú rompiste las reglas, que por cierto tú creaste, respondió Izanagi con un tono confiado. Y todo por un invasor. Izanagi regresó su atención a Loki, el cual se mantuvo al margen, debido a no saber muy bien cómo reaccionar en esta situación. Siento que tiene algo contra mí, murmuró Atreus, pero Ikari aún se miraba tensa por la presencia de su hermano mayor. No te equivocas, debe de ser que tú ostentas un título parecido al de él. Loki se cruzó de brazos ante el comentario de Ikari. Un título que yo no pedí. Ikari alzó una ceja, pero la atención de ambos dioses regresó al conflicto entre padre e hijo. Aún así tú no tienes derecho a invocar un juicio, pero... Padre, Izanagi-kun tiene razón, las reglas están ahí por una razón, ¿no es así? Para proteger el libre albedrío de la humanidad, pronunció la pelinegra Amaterasu con una sonrisa suave en su rostro, y si tú las rompes, ¿qué nos impide hacerlo nosotros mismos? Shinigami miró a su hija, la cual estaba demasiado cerca del dios de la envidia. Como no me sorprende que te estés del lado de tu hermano, la mujer negó con su cabeza suavemente. No es cierto, padre, yo estoy del lado de la justicia así como tú. Shinigami gruñó a su hija intimidándola un poco, pero en ese momento intervino el otro dios masculino de la sala. Ustedes dos no deben de tratar así a padre sin haber escuchado sus razones por tal acción, dijo Susanoo, que por el momento parecía la voz neutral de este conflicto, y eso se debía al gran respeto que el dios de la guerra tenía por su progenitor. Después de todo, la guerra y la muerte iban de la mano, a pesar del desacuerdo latente entre Susanoo ante la actitud pacifista de Shinigami, él no dejaría que su padre fuera menospreciado de esta manera. Pero Amaterasu ladeó la cabeza algo confundía, ya que su melliza, que usualmente no dudaba en saltar para apoyar a su hermano mayor, simplemente estaba ahí parada en su lugar, su mirada fija en el dios extranjero. Tsukuyomi, ¿qué ocurre? Los otros tres dioses masculinos voltearon a ver a dicha fémina, pero esta no podía despegar la mirada del dios nórdico, el cual por fin notó esa mirada, una mirada de puro deseo. A tal grado que si las miradas pudieran matar, en esta ocasión Atreus estuviera en una cama amarrado de sus extremidades, totalmente desnudo y siendo montado sin descanso por la diosa de las ilusiones. Hermana, Amaterasu por fin pudo sacar a Tsukuyomi de su ensoñación al acercarse a ella y sacudirla un poco. ¿Qué ocurre? No sé, hermana, tú dime, ¿por qué lo ves así? Amaterasu sonaba preocupada mientras Ikari sonreí levemente. ¿Quién lo diría? La gran y descarada Tsukuyomi tiene un flechazo, la diosa de las ilusiones se sonrojó ante la declaración de Ikari y gruñó molesta. No digas tonterías, yo porque quisiera estar con una invasor como el. Ikari se cruzó de brazos en una sonrisa soberbia. Oh vamos, esa mirada la conozco muy bien, porque siempre la tienes al ver a Izanagi. ¿Será porque de dónde él viene? Él es el dios de las mentiras. Y eso te atrae. La mayor ilusión de todas, la mentira y el
Engaño. En ese momento todos se silenciaron al sentir un gran sentido asesino y en un parpadeo Ikari abrió los ojos con sorpresa y miedo ya que Izanagi estaba a cara con la diosa del tiempo. ¿Cómo te atreves a compararme con un ser tan inferior como este remedo de Dios?, exclamó el dios de la envidia con una voz suave pero llena de veneno haciendo tragar saliva a Ikari, pero cuando Izanagi estuvo a punto de dar otro paso más a su hermana menor, la mano de Loki se colocó en medio de los dos. Déjala en paz. El reflejo de la máscara de Izanagi mostraba a un Atreus furioso mientras el dios nórdico se mantenía tranquilo. Tú no tienes derecho a hablarme, ni siquiera eres un dios puro, dijo Izanagi provocando que Loki alzara una ceja. ¿Cómo es posible que esta criatura sepa tanto de mí?, se preguntó Atreus mentalmente. ¿Entonces de eso se trata todo esto? ¿A ti realmente no te importa que hayamos intervenido en el mundo humano y hayamos hecho un Deus Ex Machina? Lo que quieres es que Loki esté aquí porque sientes que él puede robar tu lugar, preguntó Shinigami haciendo que Izanagi volteara lentamente su cabeza, reflejando el rostro de su padre que tenía una expresión de sorpresa, pero en cuestión de segundos esta se transformó en la misma sonrisa soberbia de antes. ¿Y que si es así? Eso no quita el hecho que por su presencia aquí nuestros reinos se conectaron. ¿Quién dice que no puede pasar de nuevo en un futuro? El silencio se asentó en la sala mientras los dioses más poderosos aún se desafiaban con la mirada. Bueno, me invocaron para un juicio y ustedes saben bien que esto me aburre mucho. Preferiría estar en mi reino y gozar de una buena pelea. La voz áspera del dios de la guerra rompió el silencio, mientras que el reflejo de Shinigami comenzaba a reírse a carcajadas ya que de esa manera está riendo Izanagi. Quizás puedas tener una pelea gloriosa en este momento, querido hermano, dijo el dios de la guerra adorado el ambiente hostil creada por ambos dioses. Querido hermano, eso no sería ni divertido, ni justo después de todo, debido a que gracias al brillante movimiento de padre al romper las reglas por culpa de un invasor, tanto él como mi querida hermana pequeña usaron sus poderes, y por lo que veo aún no recuperan sus fuerzas. No juegues conmigo, Izanagi, sabes que solo necesito una excusa. El reflejo sonrió ante las palabras del dios de la muerte más el movimiento de llevar su mano a Basure puso en alerta a las mellizas, a Susanoo, hasta a la propia Ikari. ¿Tú en serio crees que podrás derrotarnos con tan poco poder? Shinigami dudó por un momento observando a sus hijas en guardia mientras que su hijo amante de la guerra se mantenía en un punto medio, sin dar señales de a quién favorecería en esta pelea. Lo más probable es que Susanoo se mantendría neutral hasta ver un claro ganador y llevarse la victoria, pero sabiendo cómo Izanagi puede ser un gran manipulador estaba casi seguro que el dios de la guerra estaría del lado del dios de la envidia. Alto, nada de esto es culpa del señor Shinigami ni de Ikari. Si quieren juzgar a alguien por lo ocurrido en el mundo humano, cúlpenme a mí. Loki avanzó hasta estar en medio de la sala donde todos los ojos se posaron en él, incluso Izanagi que le daba la espalda, pero el reflejo del dios nórdico lo miraba de reojo con una sonrisa satisfecha. Vaya, parece que no eres tan cobarde como pensaba. Loki entrecerró los ojos ante el dios de la envidia. Después de todo, huir de tu reino natal es algo muy triste. Esta vez Loki fue el que encaró a Izanagi. Sus ojos brillaron con llamas verdes, mientras su reflejo en la máscara simplemente sonreía sarcásticamente. No me intimidas, niño bonito. Si quisiera yo pudiera borrar tu mísera existencia. Loki apareció dos dagas en sus manos. Entonces ¿por qué no lo haces? Izanagi no titubeó ante la amenaza de Loki, pero notó la tensión en sus familiares, en especial en Ikari. Notar que su querida hermana pequeña se preocupaba a tal grado por este invasor le hacía hervir la sangre. ¿No es obvio? Prefiero seguir las reglas, no como padre aquí presente. Shinigami apretó la mandíbula duramente incluso crujiendo sus dientes. No, después de todo hay mejores formas de deshacerse de la basura. Loki rápidamente lanzó una estocada al dios de la envidia, pero sorprendentemente la que detuvo el ataque fue Ikari. La diosa del tiempo detenía la mano del dios nórdico mientras este se sorprendía levemente por la fuerza de la chica. O eso si no lo vi venir. Mi querida hermanita salió a mi defensa. Realmente debes de quererme, dijo con malicia Izanagi mientras el reflejo de la diosa se relambía los labios de manera lasciva. Ikari le dio una mirada de asco, mientras alejaba a Loki de los demás. Vamos, eres una agua fiestas, Ikari. Tenía el presentimiento que tendríamos una batalla épica aquí, comentó Susanoo, el cual se cruzó de brazos molesto al ver la pelea detenerse antes de empezar. No lo hagas, esto es lo que él quiere, él solo necesita una razón para pelear contigo. Atreus relajó su mano y desapareciendo sus armas. Lo siento, lo perdí por un momento ahí. No es tu culpa, mi hijo tiene esa
tendencia de meterse en la piel de los demás, Shinigami se acercó a los otros dos dioses. Pero regresando al tema, no tienes que hacer esto, no fue tu culpa lo que ocurrió en el mundo humano. Loki puso un rostro serio ante Shinigami. Lo lamento, pero está equivocado, esto es mi culpa, y aceptaré cualquier castigo. Ikari se miraba preocupada al ver la resolución de su amigo, pero antes de que pudiera decir algo la voz de su hermano mayor se escuchó nuevamente. Aunque para Loki fue demasiado cercana, ten cuidado con lo que deseas, invasor, puede que no te guste el resultado. Shinigami se mostraba molesto con Izanagi mientras Loki sintió un escalofrío al sentir la voz del dios de la envidia en su oído como un susurro. Así que es más que obvio que la sentencia es clara, el dios invasor debe ser desterrado. Izanagi mostraba el rostro de Atreus nuevamente con una sonrisa malvada. ¿Desterrarlo? Pero él no puede ir a su reino de origen, lo están persiguiendo, comentó Ikari con desesperación. Has perdido la cabeza, Izanagi, y tú no eres el que dicta las sentencias, ese soy yo. Shinigami encaró por completo a su hijo. Pero padre, ¿quién dice que sí esté? Tsukuyomi se relambió los labios mirando a Atreus, extranjero se queda aquí, nadie más de su reino intentará llegar a él. Estoy de acuerdo con Tsukuyomi-ne y con Izanagi-kun, la presencia de Atreus es muy peligrosa para nuestro reino, puede llevar a un conflicto entre su reino y el nuestro, comentó Izanagi. Que Kami te escuche, realmente quiero probar mis habilidades con los seres del reino de Atreus, comentó Susanoo con ímpetu, provocando que su hermano reflejara su rostro y rodara los ojos con fastidio. Bueno padre, ¿es eso el olvido? ¿Sabes bien las reglas o harás una excepción nuevamente? Shinigami gruñó profundamente y llevó su mano de nuevo a Basure, ya harto de la falta de respeto de su progenitor, pero en eso Loki avanzó hasta quedar en medio de los dos grupos. Señor Shinigami, Ikari, les agradezco mucho por intentar defenderme, pero yo nunca quise que ustedes tuvieran que sufrir por mis decisiones. Atreus, Ikari abrió los ojos ante las palabras del dios nórdico. Sé bien que mi presencia causará más problemas para ustedes, pero aún así no quiero irme de este reino, después de todo se ha convertido en mi hogar. Las expresiones de los presentes fueron variadas. Susanoo era indiferente ante esto, Amaterasu estaba moviendo la cabeza esperando a que el dios extranjero terminara. Ikari tenía una mano sobre su pecho mientras que Tsukuyomi estaba encantada con la voz de Atreus e incluso parecía tener corazones en los ojos. Izanagi estaba totalmente serio ante esto y Shinigami miraba con nuevo respeto a Atreus. Así que tengo un trato para ustedes. Izanagi se cruzó de brazos y resopló. Si quieres desterrarme, lo aceptaré, solo que pido ir al mundo humano. Las reacciones no tardaron en aparecer. Eso es ridículo, exclamó Susanoo. ¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes escoger tu propio castigo, exclamó Amaterasu. Ustedes tampoco tienen derecho a dictar sentencia, ese derecho es solo de padre. Ikari entró a la refriega con furia. Silenció la estruendosa voz de Shinigami no se hizo esperar, deteniendo la pelea verbal entre sus dos hijas. Ikari tiene razón, yo soy el que dicta las sentencias y aunque me duela admitirlo, Izanagi tiene razón, las reglas se rompieron y tiene que haber consecuencias. Atreus y Shinigami se miraron por un momento, notando que el dios extranjero no tenía dudas sobre su decisión. Yo Shinigami, dios de la muerte y la justicia, declaró que Atreus de Asgard será desterrado de nuestro reino, al mundo Ningen. Alto, ahora fue la voz de Izanagi la que interrumpió a su padre, cosa que lo molestó de sobremanera, pero no pudo hablar ya que el dios de la envidia rápidamente dio su opinión sobre esto. Sí, está bien, ya que ustedes tienen cierto aprecio por el invasor, veo por qué aceptaron su propuesta, pero aún así eso no le parece justo, ¿verdad? Después de todo él es un ser divino. El reflejo en la máscara mostraba a un Atreus riéndose maniáticamente. Él no puede vivir entre los mortales y quizás su esencia sea lo que esté atrayendo a los seres de su reino. Shinigami se cruzó de brazos. Ve al punto, Izanagi, ¿qué es lo que quieres? Que impaciente eres, padre, ya veo por qué muchas de tus creaciones no están más con nosotros. Shinigami gruñó, sabiendo bien a quién se refería, ya que varios de los dioses que él creó habían sufrido su ira y la de Basure. Bueno, a lo que voy, él no puede ir al mundo humano sin que llame la atención, así que propongo que Atreus se convierta en mortal. Todos los presentes abrieron los ojos por la sorpresa, en especial Ikari. Pero tú no tienes derecho de hacer eso, Atreus. Fue el causante de que nuestro reino fuese amenazado por una fuerza exterior. Me parece justo que si él quiera ser desterrado al mundo humano sea uno de ellos. Shinigami entrecerró los ojos ante la contestación de Izanagi. De nuevo iba a decir algo cuando Loki habló. Acepto las condiciones. Ikari jadeó por esto. Pero Atreus
descuida Ikari, todo estará bien. Ikari no se miraba tan segura, pero no tuvo más remedio que aceptar los deseos de su amigo. Aceptar el castigo, pero puedo pedir un par de cosas a cambio. No creo que estés en tu derecho de pedir nada, invasor. Izanagi ya se estaba irritando por la tardanza de todo esto. Pero Shinigami se impuso. Está bien, Atreus. ¿Cuáles son? El dios nórdico miró a su amiga que estaba muy preocupada y suspiró. Quiero que mi inmortalidad se la quede Ikari. La mencionada sorprendida negó con la cabeza. ¿Pero qué dices, Atreus? No, yo no puedo. Claro que puedes, Ikari, tú eres la persona que más confío aquí. Ambos amigos se miraron hasta que la peliplateada asintió. Y es por eso que también pido que Fenrir se quede al cuidado tuyo y del señor Shinigami. Ikari bajó la mirada sabiendo que el pobre lobo no estará muy contento con esto. Atreus encaró al dios de la muerte, el cual le dio una leve sonrisa. Acepto tus condiciones, muchacho. Loki asintió. Yo tengo una condición propia. Shinigami le gruñó a Izanagi. ¿Qué quieres ahora? Algo muy sencillo, padre, que el día que Atreus muera, su alma no llegue a este lugar sino a mi reino, donde pagará el resto de su condena, digamos unos 1000 años. La sonrisa sádica que se reflejaba en la máscara de Izanagi perturbó a Atreus, pero entonces Shinigami salió en su defensa. No, eso está fuera de lugar, no es castigo suficiente que se vuelva mortal. Izanagi puso un rostro burlón. Entonces, ¿qué tal si lo dejamos a votación? Yo voto que a su muerte la alma de Atreus pasa una temporada en mis dominios. ¿Quién me apoya? Las mellizas rápidamente alzaron las manos haciendo 3 votos a favor. Entonces todos miraron al comodín. Susanoo, que estaba recargado en una pared, miraba a todos a su alrededor. Siempre soy yo el que termina decidiendo, ¿no es así? Vamos, hermano, no te hagas el de rogar y dinos, ¿estás a favor o en contra?, dijo Izanagi mostrando el reflejo de su hermano con un rostro furioso. ¿Crees que me intimidas?, gruñó Susanoo. No es necesario, hermano, sé que harás lo correcto, comentó Izanagi. Hermano, no hagas esto, Atreus no merece el castigo de vivir como madre, dijo Ikari con una voz suplicante. Izanagi usó el reflejo de Ikari para mostrar una tremenda molestia. Entiende, madre está conmigo por su propia voluntad, y a diferencia de Atreus, ella puede irse de mi reino cuando le plazca, aunque ella no lo hace porque me quiere solo a mí. Shinigami se molestó por esas palabras. Su querida esposa Izanami, la diosa de la vida y la luz, era prisionera de su propio hijo y no podía hacer nada. El dios de la muerte no pudo más y estaba a punto de sacar a Babure, ignorando todo por el creciente odio a su hijo mayor. Pero entonces Susanoo habló. No puedo negar que las intenciones de mi hermano son desconocidas para muchos, pero no le quita la razón que ser un simple humano sea castigo suficiente para Atreus. Ikari y Shinigami abrieron amplio los ojos, mientras Loki ensombrecido la mira, ya que Susanoo alzó su mano, dando a entender que estaba a favor de la propuesta de Izanagi. Bien, está hecho. Atreus de Asgard será desterrado al mundo humano y cuando su tiempo llegue, tendrá unas lindas vacaciones en mi reino, exclamó Izanagi pareciendo muy complacido por el resultado, mientras que Tsukuyomi se notaba algo triste por no poder seguir viendo al dios nórdico. Es una lástima, murmuró Tsukuyomi. Calma, lo superarás pronto, dijo Amaterasu con algo de incomodidad por la actitud de su hermana. Tsukuyomi suspiró. Si tienes razón. Puedo despedirme de Fenrir. Shinigami asintió a la petición de Atreus, y así el dios nórdico fue en búsqueda de su amigo. Mientras un irritado dios de la envidia lo miraba salir de la sala, por lo tanto no se dio cuenta la mirada entre padre e hija. Ikari en ese momento tuvo una visión, algo que podría ser, y por lo tanto podrían salvar a su amigo de ese cruel destino. Padre e hija siguieron al dios extranjero y en el camino elaboraron un plan. Ambos dioses miraron como los dos amigos se despedían, Loki acariciando la gran nariz de Fenrir, y al parecer este sentía el dolor de su compañero. Lo lamento, chico, pero ¿a dónde voy? Tú no podrás acompañarme, y descuida. Ikari y Shinigami cuidarán de ti. El lobo gimoteó un poco, mientras Atreus sonreí. Sí, es algo triste reencontrarnos hace poco para separarnos así. Atreus derramó una lágrima, quedando en silencio por un momento. Esto es tan dulce que me da náuseas. Todos voltearon a la entrada del pasillo observando a Izanagi que los esperaba. Estamos perdiendo mucho tiempo, hagamos esto de una vez, reclamó el dios, pero sudó un poco al ver al gran lobo acercar sus fauces a unos metros de él. Fenrir, chico, tranquilo, no vale la pena. El gran lobo le gruñó al dios de la envidia, que se mantuvo quieto en su lugar. Loki recargó su frente en la nariz de Fenrir despidiéndose de manera silenciosa. Momentos después todo estaba listo.
Shinigami en su trono miraba a Atreus con lástima. Lo siento mucho muchacho. Atreus dio una media sonrisa. Le agradezco su hospitalidad señor Shinigami, el dios de la muerte y la justicia asintió, y sin que nadie se diera cuenta debajo de su escritorio estaba preparando unas señales con las manos. Ikari por su parte abrazó con fuerza al dios extranjero, el cual se sorprendió por un momento, pero después correspondió al abrazo. Esta vista provocó los celos de Izanagi y de Tsukuyomi. Suficiente, terminemos con esto, gruñó el dios de la envidia. Loki se separó de Ikari, la cual sentía una presión en el pecho, mientras observaba a su único amigo avanzar hasta el medio de la sala donde sus 4 hermanos lo esperaban. Atreus de Asgard, a partir de este momento, no serás más que un simple mortal. Las palabras de Izanagi retumbaron por todo el reino, mientras un sello se formaba a los pies del dios nórdico. Tu poder será despojado de tu cuerpo al igual que tu inmortalidad y esta descansará en las manos del guardián que seleccionaste, exclamó Tsukuyomi mientras una esfera brillante comenzó a salir del pecho de Loki avanzado lentamente hasta quedar en las manos de Ikari. Loki puso una rodilla en pie sintiendo una pesadez que nunca había sentido antes. Tu nueva vida comenzará a partir de ahora, donde renacerás como mortal en el mundo Ningen, pronunció Amaterasu. Donde padecerás todos los conflictos que lleva ser mortal, como enfermedades, envejecer, dolor, y la guerra, pronunció Susanoo con su áspera y retumbante voz. Ikari por su parte acercó a su pecho el orbe de luz susurrando, y también recibirás el regalo de mi madre, amor y la vida. Que tengas una larga y plena vida, dijo con sarcasmo Izanagi mientras el cuerpo de Loki poco a poco comenzaba a desaparecer, pero antes de eso Shinigami había terminado con sus sellos de manos. Te otorgaré una oportunidad de salvarte de tu destino en el reino de mi hijo amigo mío, Ikari y yo nos encargaremos de eso, prometió mentalmente Shinigami mientras la luz consumía la habitación, provocando que el castillo se sacudió, y al desvanecerse un fuerte aullido se escuchó de parte de Fenrir, ya que el dios nórdico Loki o Atreus se había ido. Los 4 dioses visitantes desaparecieron en el momento que el ritual fue terminado, dejando al Shinigami y a Ikari de nuevo solos. La habitación se quedó sola dejando a padre e hija nuevamente en un silencio sepulcral. Ikari mirando el orbe con la inmortalidad de Loki. Espero que nuestro plan funcione, murmuró la diosa, mientras su padre colocaba una mano en su hombro. Vamos, tenemos que trabajar, el destino de Atreus está en nuestras manos, la peliplateada asintió. Tiempo después. Ikari no perdió tiempo y avanzó a su esfera de cristal, notando otra pequeña gota caer el cual indicaba un cambio en la línea temporal. Así que la diosa del tiempo miró con curiosidad los efectos que traía en el mundo Shinobi la llegada de su amigo como un mortal. En las tierras elementales lugar desconocido. Vamos señora, usted puede un poco más, exclamó una enfermera alentando a la mujer en la cama que pujaba, puesto estaba a punto de dar a luz una nueva vida. Vamos cariño, tú puedes. Un hombre rubio de ojos azules sostenía la mano de la fémina que gritaba dando el último empujón. Eso es, ya veo la cabeza, exclamó la partera antes de que un llanto llenara la sala. Lo tengo, dijo la mujer mientras los nuevos padres se miraban felices y contentos ante la noticia, su bebé había llegado al mundo. El hombre besó la frente de la mujer que lucía exhausta, aunque tenía una gran sonrisa de felicidad. La partera lavó con una toalla el cuerpo del pequeño y lo cubrió con una manta. Es un varón. El hombre rápidamente avanzó con ganas de tomar en brazos a su hijo. No, la madre lo verá primero. El hombre se decepcionó un poco pero siguió a la mujer y al llegar al lado de su esposa ambos miraron el rostro de su pequeño. Es hermoso, dijo el padre, mientras la madre tenía lágrimas de felicidad. Y ya tienen un nombre para el pequeño angelito. Los padres se miraron y después a la partera, ambos asintieron. Su nombre es. Fin del capítulo y fin del arco 1.